Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a continuar con nuestra cobertura en la situación en España y ahora vamos a hacerlo desde un punto de vista que pocas veces tenemos, que es el punto de vista desde España, que siempre es interesante y más interesante aún porque es un punto de vista académico que también tiene su elemento de interés. Y en este caso nos acompaña Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del Instituto de Empresa, que aparte lo hace también interesante porque resulta que el nuevo ministro de Economía y Competitividad de España fue miembro de la facultad del Instituto de Empresa durante mucho tiempo y nuestro invitado de hoy lo conoce bastante bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del Instituto de Empresa de Madrid. Bueno, España ha estado en los titulares de las noticias porque acaba de presentar su plan de acción, su presupuesto con el que pretende entablar un camino para poder empezar a recuperarse, para poder salir de esta situación. Y los mercados internacionales pues han reaccionado con negativismo, con mucha duda. Por lo pronto, te pregunto yo a ti, Juan Carlos, ¿es que el plan no es el correcto? ¿Es que se debió haber hecho un mejor plan? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que el plan es adecuado, los presupuestos son los adecuados. Lo que pasa es que es probable que las dudas que se han suscitado en los mercados y que han castigado a la prima de riesgo de España, pues han venido dadas porque son presupuestos que plantean importantes recortes de gasto, pero que esos gastos no los van a tener que, esos recortes no los van a tener que ejecutar el gobierno central, sino las autonomías, los gobiernos autónomos. En España, más del 50% del gasto que se hace, del gasto público, lo hacen las autonomías, los estados, los gobiernos autónomos. Y, por tanto, hay ciertas dudas de que esos presupuestos presentados por el gobierno puedan ser implementados, o que esos recortes puedan ser implementados por las comunidades autónomas, que no todas tienen el mismo color político que el partido en el gobierno. De tal manera que tú estarías de acuerdo con los temores de los mercados. Bueno, yo creo que no, yo creo que han sido excesivos porque el gobierno apenas lleva 100 días y en esos 100 días yo creo que ha tomado decisiones verdaderamente importantes. Antes se acusaba a España durante el gobierno anterior de inacción, de no hacer los deberes, pero desde que ha llegado este gobierno no ha tenido esa cortesía de los 100 días que normalmente se da un gobierno. Desde el primer día ha tenido que hacer importantes recortes de gastos, ha subido impuestos, ha aprobado una ley, una reforma laboral que le ha costado ya una huelga general por parte de los sindicatos, ha aprobado hoy, está aprobando, estos días está aprobando la ley de estabilidad financiera, es decir, tiene un calendario de reformas y de cambios legislativos muy importantes. Por tanto, el gobierno está haciendo todo lo que puede en el tiempo que tiene, pero es verdad que es un tiempo escaso y yo creo que en este caso el castigo de los mercados ha sido excesivo. Ahora, ¿tú podrías decirnos, a ti te quedaría claro qué es lo que quieren ver los mercados? Es decir, ¿los mercados tienen una propuesta o están esperando algo concreto que hasta ahora el gobierno no puede dar? Pues es difícil porque la impresión que da es que lo que están buscando es la cuadratura del círculo. ¿Y por qué digo esto? Porque los mercados exigen recortes en el gasto para cuadrar las cifras de déficit, pero cuando esos recortes se producen, entonces los mercados se asustan porque ven que esos recortes van a provocar menos crecimiento, algo que es absolutamente lógico y normal, ¿no? Todo plan de ajuste fiscal tiene unos efectos sobre el crecimiento. Entonces, por un lado, te exigen el ajuste, pero cuando el ajuste se presenta, entonces te dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con el crecimiento? Y dices, pues, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser menor porque tengo que hacer los ajustes que me estáis pidiendo. Y entonces también se asustan. Por tanto, lo que digo es difícil entender la lógica a veces que tienen los mercados porque no sabes muy bien lo que están pidiendo. Lo que está claro es que es absolutamente necesario continuar en la senda de la consolidación fiscal y en la medida de lo posible pues tratar de presentar los estímulos adecuados, que va a ser difícil encontrarlos, para poder de alguna manera recuperar crecimiento económico. Dinos una cosa, ¿qué crecimiento económico o desempeño económico de la economía de España se espera para este 2012? Las previsiones no son homogéneas, hay datos de que España desde luego va a estar en recesión este año. Hay una horquilla que puede estar entre el 1% y el 1,7%, que es la cifra que nos dio el Fondo Monetario Internacional a principios de enero. Por ahí se moverá seguramente más próximo al 1 que al 1,7, pero todavía, digamos, queda mucho año, queda mucho partido por jugar. Estamos recién iniciado el segundo trimestre y todavía es difícil. Hay muchas turbulencias en el entorno europeo que hacen que las predicciones de análisis de aquí a final de año sean complejas. Mira, ahora, del mundo hispano o del mundo de habla hispana, yo creo que España es el que menos
en los últimos tiempos es el que menos experiencia tiene en crisis económicas. Como tú sabes, América Latina tiene amplia experiencia en crisis económicas, las cuales hasta hace 10 años parece ser que pudo haber evitado o ha evitado. Digo este comentario porque acabo yo de regresar de España, estuve hace 2 o 3 semanas allá y recorrí varias ciudades del interior del país, y a mí me dio la impresión, Juan Carlos, de que los españoles, el ciudadano está muy contento, es decir, los restaurantes están llenos, la gente sigue en las calles, la gente habla de lo que lee en el periódico, pero no me parece que lo sienta todavía el problema económico, a pesar del alto desempleo. Y a mí me causa un poco de conflicto, porque cuando yo iba por América Latina, cuando estaba en recesiones tan grandes, tú lo sentías, lo veías en la calle. Bueno, esa apreciación que tú tienes no es la primera vez que la oigo de una persona que ha venido de fuera y que ha pasado unos días. En noviembre, cuando tuvimos las elecciones generales, bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con muchos corresponsales de prensa extranjeros, con los cuales había hablado también 4 años antes y volvían a España, otros hacían entrevistas con estos, y el común denominador era justo lo que tú me dices. Ellos estaban aquí, ellos estaban viendo y decían, yo no noto esa sensación que a lo mejor puedes percibir desde lejos, en tu caso es del otro lado del océano, por aquello de leer los periódicos, los titulares, las noticias que llegan, ¿no? Es verdad que en España no hay una agitación social, 5 millones de desempleados, un 23% de desempleo, tendrías que estar produciendo un clima de conflictividad social muy grande, y eso no se está viendo. Tampoco hay que pensar que todo es fiesta y juerga en España. Hay gente que lo está pasando mal, hay gente que evidentemente no está en una situación económica adecuada, pero también es verdad que la situación no es tan grave como las cifras indican que debería ser, ¿no? Probablemente porque hay una economía sumergida, probablemente porque gran parte de esos desempleados, esos 5 millones de desempleados, aproximadamente el 70% están recibiendo algún tipo de subsidio, bien de desempleo, bien de inserción social, lo cual les mantiene unos niveles de ingresos, y también no olvidemos porque hay gente que está trabajando en la economía, en el sector informal, en la economía sumergida, y que de alguna manera está generando, pues si acaso no todos los ingresos que podía obtener en otros momentos, pues al menos unos ingresos razonables o mínimos, ¿no? Y eso es lo que hace que ese clima social no sea tan complicado, ¿no? Interesante. Ahora, dime una cosa, profesor Martínez Lázaro. ¿Qué va a pasar si los mercados siguen dudando de esta propuesta de camino de salida del gobierno de Rajoy, y por tanto la deuda se sigue vendiendo cada vez más cara? Esto va a hacer que se le empeore la situación todavía, que se le haga más apremiante la situación al gobierno. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué va a pasar si la situación se sigue empeorando, si los mercados siguen dudando y se le cierra más el margen de acción al gobierno? ¿Cuál va a ser el escenario? Tomando en cuenta que Rajoy, el presidente del gobierno, ya dijo que España no puede ser rescatada. No, evidentemente. Yo creo que es un escenario que no se contempla. Lo que yo creo que es que el gobierno tiene que seguir en la línea que está haciendo, con sus reformas, con sus recortes, con los ajustes que tiene que hacer. Es absolutamente necesario, aunque muchos de ellos son dolorosos, pero hay que hacerlos. Y en ese caso, bueno, si la situación sigue deteriorándose y los mercados siguen en una especie de esquizofrenia, como han demostrado estos últimos días, pues ahí yo creo que tienen que ser las instituciones europeas, y el Banco Central Europeo puede hacer mucho, y de hecho, en cuanto ha empezado a actuar ayer, pues la prima de riesgo se ha relajado, las bolsas han pasado del rojo otra vez al negro, pues el que va a tener que actuar. Yo creo que a España se le debe exigir que haga sus deberes, y los deberes yo creo que el gobierno los está haciendo. Y por tanto, si no estás haciendo los deberes, pues también debes tener ciertas ayudas por parte de algunas instituciones. En Estados Unidos estamos viendo cómo la Reserva Federal no ha tenido ningún problema en comprar bonos del Tesoro, y eso es algo que en Europa no se está haciendo y que podría estar haciéndose. Pero también entiendo que antes de hacer eso, un gobierno tiene que ser absolutamente responsable y tiene que mostrar a los mercados y a los inversores que es capaz de embridar, que es capaz de recortar un gasto público que había crecido mucho en los últimos años. Ahora, por último, Juan Carlos, tú eres economista, tú eres estudioso, tú has estudiado la historia de la economía del mundo, eres europeo, eres español, conoces a De Guindos, entonces tienes un punto de vista bastante importante y particular. Yo te quiero preguntar, de acuerdo a todos los elementos que yo acabo de mencionar, a tu experiencia, ¿cómo ves que va a estar esta situación de aquí a diciembre de este año? Bueno, no tengo la bola de cristal, me gustaría tenerla. De acuerdo a tu experiencia.
Yo muchas veces cuando me preguntan cuánto va a durar la crisis, y digo, pues mira, creo que es mucho más fácil que te lo diga un adivino, un echador de cartas de estos de tarot. En España hay programas por la noche de echadores de cartas que te leen el futuro y te dicen si te vas a casar y todas estas cosas. Tiene más posibilidades de acertar que cualquier economista, ¿no? Pero sí que creo, y ahora hablando más en serio, que, que estamos en un entorno complicado, estamos en un entorno muy complicado en Europa. La prioridad absoluta es acabar con el, digamos, descontrol que había en las finanzas públicas, no solamente de España, hay otros muchos países como pueden ser el caso de Italia, como puede ser, hemos visto, Grecia, como era Portugal, la misma Francia, que está en un problema también importante. Bueno, yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que volver a niveles razonables de déficit y a partir de ahí tenemos que avanzar en la integración europea. Se ha hecho mucho. En diciembre se aprobó el pacto fiscal y ahora mismo lo que tenemos que hacer es poner en marcha todos esos ajustes, todas esas reformas tan necesarias en la economía europea. Si eso lo somos capaces de hacer, yo creo que ahí las instituciones europeas tienen mucha munición, muchas armas que poner, y especialmente el Banco Central Europeo, para tratar de mejorar la situación. Creo que en la segunda parte del año va a ser sensiblemente mejor que la primera, siempre que no haya elementos de fuera que nos lo estropeen. Y, por ejemplo, pues un alto precio del petróleo, una crisis petrolera, podría ser uno de ellos. Pero si eso se mantiene constante, creo que la segunda parte del año en España y en el conjunto de la zona euro va a ser mucho mejor que la parte que estamos viviendo ahora. Ahora, tampoco esperemos milagros, ¿no? Todavía nos queda una travesía del desierto importante. Me llama la atención que mencionaste que el Banco Central Europeo tiene muchas armas todavía para usar. Me llama la atención porque la crisis en Europa desde este lado se ve, no que se esté mejorando realmente, pues se ve, han estado actuando, pero no necesariamente que se esté mejorando. La pregunta que yo te tengo es, ¿qué armas son que no se han usado? Bueno, el Banco Central Europeo, por ejemplo, en diciembre y en febrero metió una barra de liquidez, prestó a los bancos de forma ilimitada a 3 años a tipo de interés del 1%. Metió toda la liquidez que el sistema financiero europeo quiso comprar. Ahí tiene un elemento verdaderamente importante y eso ha relajado mucho las tensiones sobre la deuda y sobre el sistema financiero. El Banco Central Europeo está comprando bonos, ayer y hoy seguramente ha estado comprando bonos españoles en los mercados secundarios de deuda, y es algo que puede hacer con mucha más intensidad como ha hecho la Reserva Federal, como ha hecho el Banco de Inglaterra. Es decir, lo ha hecho de forma un poco tacaña o rácana cuando tiene un potencial y un músculo mucho más grande para hacerlo y acabar con esas tensiones. Por el tema de los tipos de interés, yo creo que ahí tampoco hay mucho que hacer, los tenemos al 1%, es verdad que están más bajos en Estados Unidos, están al 0,5% en Reino Unido, pero yo creo que ahí ya poco tienes que hacer, ¿no? Sí que puedes crear elementos de generar liquidez en momentos complicados, puedes hacer programas de compra de bonos y eso te puede dar mucho aire a la economía europea, pero es verdad que para eso lo primero es que todos los gobiernos europeos, el español y el resto de gobiernos europeos, tienen que comprometerse a sanear sus finanzas públicas y aplicar una serie de reformas. Si esa parte del compromiso se hace, yo creo que ese compromiso, esa otra parte del compromiso por parte del Banco Central o de las propias instituciones europeas, pues se puede poner en marcha. Y es lo que digo, que creo que va a mejorar la situación en el segundo semestre. Ahora, a mí me dan miedo cosas como el petróleo, otros factores que pueden estar ahí, que pueden estropearte la situación. Si eso no es así, yo creo que vamos a tener una segunda parte del año bastante mejor que la primera. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del Instituto de Empresa desde Madrid, dame la oportunidad de darte una entrevista de seguimiento más adelante. Espero que la cosa sea mucho mejor. Esperemos que sí. Por supuesto, será un placer volver a estar con vosotros. Te agradezco muchísimo. Gracias a vosotros, un placer.